1957. ¿Qué año la de aquel día? No, era aquel día la de aquel año. ¿Qué año? Seguía Elvis a todo seguir y sucedieron cosas en el mundo que con el tiempo hemos sabido que son muy importantes. Les voy a contar algunas para empezar. Pero luego en la música les recuerdo que Elvis todavía tuvo otros 4 números 1 en este año. Y hubo muchos otros imitadores que lo hicieron. Hablaba en el año anterior de la primavera de Budapest, cercenada por los tanques rusos, y les contaba que es que a la vez había un problema porque Egipto había cerrado el canal de Suez, Inglaterra, Francia, Egipto por otro lado estaban en una pelea. Bueno, pues Egipto reabrió en el 57 el canal de Suez, fundamental para el comercio mundial, todo lo que viene de Asia, sea China, sea Tailandia, Vietnam, sea la India, o da la vuelta entera a África o atraviesa el canal, que es mucho más corto. Y sorprendentemente, hasta el año 57, Suiza no había dado el voto a las mujeres, un país que se considera tan democrático cuanto España lo tenía desde 22 años antes. Es decir, España y muchos otros países. Eso indica que el índice de seriedad democrática de un país no depende solo de la vez de cuando hacen eso. Lo democrático es que lo votaron y dijeron que sí. No lo habían votado antes porque se daba por descontado que no se lo merecían. Este mismo año, fíjese usted, 57, se crea el primer Parlamento Europeo, que entonces estaba en Roma. Tampoco había muchos menos países. Este año, ahora vamos a las cosas importantes de verdad, en una feria de Bulton Village, lugar que ustedes no conocen, que yo tampoco, se encuentran 2 chavales, se conocen, uno lleva una guitarra y dice, tú tocas, yo también, yo también. Uno se llamaba Paul McCartney, otro John Lennon, acuérdense, fue el año 57. Su éxito empieza en el 62. La gente cree que los grupos nacen de la nada y los artistas tienen una etapa larga de maduración que vamos a ir viendo en estos años hasta que pueden mostrar todo su talento. Cuando tomaba estas notas, empecé a apuntar varios de los países que se habían independizado de Inglaterra, se independizaban de toda Europa, de Holanda, de Bélgica, de Francia, de Alemania, de España. Bueno, pues empecé a apuntar y paré, porque lo tengo que leer. Primero, Indonesia se separa del Imperio Británico, Singapur se separa, Ghana, Costa de Oro, Malasia, y paré porque había unos cuantos más. Todos estos se separaron del Imperio Británico y en muy pocos años toda Asia y toda África quedaron libres de colonizaciones. Y un estreno importante de teatro, se estrena en teatro West Side Story. Esta imagen que estamos viendo es de la película, porque las imágenes que hay del estreno teatral no son dignos, pero ese George Chakiris con la camisa morada y bailando en el techo aquello de yo quiero estar en América es absolutamente icónico de una temporada. Este año se estrenó en teatro, años después, ya lo contaremos, se hizo en cine y años después llegó a España. Y última noticia, digamos, de fuera de la música, Rusia lanza el primer satélite artificial, el Sputnik. Fue una conmoción mundial. Todo el mundo estaba seguro de que si alguien iba a lanzar un satélite era Estados Unidos. Ahí empieza la guerra espacial que al final gana Estados Unidos. Unos meses después Estados Unidos lanza el siguiente, pero meses después y antes de que lo haga Estados Unidos, Rusia lanza un satélite con un ser vivo, la perrita Laika. Después lanza al primer cosmonauta Yuri Gagarin, antes de Alan Shepard, que es el primer astronauta americano, la primera mujer, Valentina Tereshkova, y sin embargo, del 60 al 63, mientras es presidente en los Estados Unidos, Kennedy promete que antes de acabar la década pondrá al hombre americano en la Luna, y en julio del 69, 2 americanos pisan la Luna por primera vez. Pero como tenemos muchos años por delante, vamos a la música. Empezamos con el primer número 1 del año 57, y se llama Too Much, demasiado. ¿Quién la canta? Elvis Presley. Como ven ustedes, esta portada es una portada de su edición británica. Lo pone ahí,
los singles de La voz de su amo en Inglaterra, de Elvis, de 57 y 58. Y abajo en pequeñito más 7 canciones. De eso que le llaman bonus track, era plus 7. Bueno, ¿quién le sucede? Una de esas canciones que da mucho dinero al autor, pero también le da un gran disgusto. Se llama Young Love, Amor Joven. La hizo un cantante norteamericano, no, canadiense, Jack Scott, un apellido muy british, sin embargo de verdad se llamaba Scofanato, era italiano también de ore. E hizo una canción muy bonita, tenía una voz grave, entre barítono y bajo. La canción se llamaba Young Love y la canta bien, pero un chaval muy guapo, la diferencia entre Jack Scott y Tab Hunter. Tab Hunter fue un actor muy famoso que cantaba. Hizo una versión y se comió la del creador, con lo cual Jack Scott cobró todos los derechos de autor y sin embargo la venta de discos se la comió este hombre, el Tab Hunter, que ya en el mes de febrero de este 57 ya era número 1. Voy a ir tachando para no equivocarme, porque el siguiente es un gran rock and roll de un hombre llamado Buddy Knox. Buddy Knox y las orquídeas rítmicas era el nombre. Era un cantante que se basaba en su guitarra. La canción es un rock and roll muy esquemático, muy agradable, muy conocido en una época en que había menos rock and roll. Se llama Party Doll, es decir, muñeca de fiesta, o fiesta de la muñeca, yo diría muñeca de fiesta. Este llegó en marzo al número 1 porque de pronto se les coló allí entre medias un crooner, uno de esos cantantes que ya empezaban a sonar cursis, pero la gente mayor seguía comprándolo, llamado Perry Como, del que hemos hablado tantísimas veces. Solo estuvo una semana Perry Como en el número 1, le veremos, ustedes verán que le reconocen con este round and round, vueltas y vueltas, frase que se utilizó muchísimo luego en el rock y sobre todo en el twist. Hablaremos a partir del año 61 de la música de twist. Y después de este Young Love de Tab Hunter, el tema Party Doll de Buddy Knox y Round and Round de Perry Como, vuelve Elvis Presley y vuelve con All Shook Up. Todo se sacude. En España, en español, se llamó Estremécete. Se llamó Estremécete y fue mucho más conocida, muchísimo. Yo creo que sigue siendo mucho más conocida la versión de los Yopis en español, grabada en España, que la de Elvis Presley. Los Yopis eran cubanos, vinieron a cantar música cubana, la pachanga, había sido su gran éxito en los últimos 50 en Cuba, pero entre canción y canción de ritmo salsero metían versiones en español que habían hecho ellos de rock and roll, porque habían hecho los estudios en Estados Unidos. Pues este Estremécete fue su número 1, segundo de este año y no sé si noveno de la general. Y a continuación vino un cantante blanco con una voz preciosa llamado Pat Boone. Cantaba maravillosamente con una voz preciosa. Esta canción fue número 1, se llama Cartas de amor en la arena. ¿En cuántas canciones hemos visto que alguien escribe el nombre de su chica, una carta de amor o lo que sea en una playa y luego llega al mar y se lo lleva? Es decir, empiezan a pensar y son montones de canciones. La pega de Pat Boone es que sus mayores éxitos los tuvo cantando canciones de los rockeros negros y blanqueándolas. Si pueden ustedes entrar en internet, entren en Pat Boone y busquen canciones que les suenen a rock and roll y verán con qué cursilería las cantaba, pero llegaba al número 1 porque era blanco y lo hacía al gusto blanco, y los creadores, se llamasen Chuck Berry, Fardomino, Little Richard, no llegaban nunca al número 1, porque hay que recordar que la población negra en Estados Unidos era solo el 10% de la total, el 90% era población blanca. Si ustedes recuerdan, no tienen que hacer mucha memoria, la portada que hemos visto hace un rato de All Shook Up de Elvis, Estremécete, tenía como complemento una canción llamada Osito de Peluche, Teddy Bear, Osito de Peluche. El osito de peluche, el Teddy Bear, es como se llama a los muñequitos de peluche, pero ¿por qué Teddy Bear? Porque solían ser osos. ¿Por qué Teddy? Pues eso viene de un presidente de Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido dos presidentes con el apellido Roosevelt.
Uno es el que entra en la Segunda Guerra Mundial y otro a principios de siglo se llamaba Teddy Bear, el que hizo el osito. Hay quien dijo que se parecía al presidente, se quedó con Teddy Bear. Y aunque la canción siempre la conocemos como Teddy Bear, si ven ahí el título, se llama Let Me Be Your Teddy Bear, es decir, déjame ser tu osito de peluche, cosa tan bonita. Y Elvis Presley le pone en la etiqueta no con sus músicos, sino con sus vocalistas. Tenía un cuarteto excepcional, los Jordaners, que le acompañaron en esa primera época en todas sus grabaciones. Vamos a dejarlos y vamos a tener una sorpresa con una muy guapa, muy joven y muy agradable actriz llamada Debbie Reynolds. Debbie Reynolds fue también una de las novias de América, hizo mucho cine, hizo una película con Dina Loyobrida, me parece, Rod Hudson, y el que luego sería también su marido y su pareja, Bobby Darin, era la novia de América, y de pronto en una película muy cursi le hicieron cantar una canción muy cursi. Tan cursi que tengan que oírla ustedes 1000 veces. Se llama Tammy y el bachiller, la película. Ella grabó el Tammy, que es una canción que a mí siempre me ha extrañado que llegara al número 1, porque no es pegadiza, no tiene estribillo, es una canción muy lenta y complicada. Pero ustedes cuando la oigan y sepan que estaba en una película de éxito con una chica de éxito, pues comprenderían por qué la Debbie Reynolds llegaría por una vez al número 1. Y aquí, no sé si se recuerdan que le dije la semana pasada que yo debía tocar los tambores con Elvis Presley, lo mismo con Polanca. Polanca era un chaval de Toronto de 16 años que de pronto se enamoró de una chica mayor, de 18, que se llamaba Diana. ¿Quién era esa chica? La babysitter de su hermano pequeño. Cuando los padres salían, le dejaban con Diana. Se enamoró de Diana y Diana no le hacía ni caso porque él era un chavalín. Creo que cuando escribió la canción debía tener 14 o 15 años, ella tenía 2 más y le consideraba un niño. Y Polanca le dedicó una canción que empezó diciendo: soy tan joven y tú tan mayor, pero Diana, por favor, no desprecies mi amor. Y entonces intentó sacar un disco y se apuntó a trabajar de voluntario, sin cobrar, en Disney World, para ir a California, donde sabía que se hacían muchos discos, y allí conoció a un grupo llamado Los Tokens, que le grabaron un disco y no funcionó. Y volvió a Toronto, pasado el verano, sin disco y desanimado. Pero como no quería dar su brazo a torcer, se enteró de que las sopas Nor hacían un concurso, que el que más etiquetas de los botes de las latas de Knox mandara a la central tenía como premio una semana en Nueva York. ¿Quién fue el que más mandó? Polanca. ¿Por qué? ¿Porque tomaba muchas sopas? No, porque sus padres tenían un restaurante y a todos los botes que tenían allí para hacer sopas les quitó tal. Llegó a Nueva York y ahí sí que consiguió hablar con Don Costa. Don Costa fue uno de los arreglistas que tuvo también Frank Sinatra, y para los más jóvenes, el padre de Nica Costa, una niña que fue número 1 con 14 años, les hablo de hace otros 40, ahora será una mujer ya cincuentona, pero fue número 1. Le hizo un arreglo prodigioso y consiguió 2 cosas. Una, que el primer rock de la historia con orquesta completa fuera... La gente decía, un rock and roll no puede triunfar. ¿Por qué? Razones que daban. No cabe una letra de lo deprisa que cantan. No tiene casi melodía y hace mucho ruido. Y es imposible meter una letra poética, hacer 2 voces, hacer 3 voces y sobre todo hacer un arreglo orquestal. Bueno, pues Don Costa lo consiguió y abrió un camino. Y por otro lado, Polanca se convirtió en un ídolo juvenil y marcó, lo vamos a ver en los siguientes años. Entonces las compañías de discos que habían estado vendiendo discos de crooner y de big band, de orquestas, de pronto se encuentran con unos chicos muy jóvenes que cantan una serie de canciones con un ritmo endemoniado. Y entonces piensan, esto es lo que vende. Y una de las compañías, o uno de los ejecutivos de las compañías, dice, el rock and roll ha funcionado porque es un baile muy divertido que le gusta a la gente. Hay que crear nuevos bailes. Y a partir de ahí surgen el twist, el Madison, el Haligali, en España la yenca. Y otros, que fueron los que acertaron, dijeron no.
esta gente está triunfando porque son gente de la misma edad que los compradores, y los compradores se identifican con ellos. Entonces unas compañías se lanzaron a inventar nuevos bailes, lo veremos en los años siguientes, y otras a buscar chicos guapos, aunque no supieran cantar. Diana y Polanca fueron los primeros. Y de ahí pasamos a un chaval de Texas llamado Buddy Holly. Buddy Holly fue un prodigio. Este año hizo un número 1 con su grupo, los Crickets, que creo que significa los grillos. Se llama Este será el día, That Will Be the Day. Como ven ustedes, tiene pinta de tocar el violín en la Sinfónica de Budapest. No tiene ninguna pinta de rockero, pero es el hombre que hizo que el rock and roll sobreviviera. El que pasó de hacer rock and roll desesperado a hacer pop, a hacer canciones pop. Desgraciadamente duró muy poco. Se mató en un accidente de avión el 3 de febrero del 59, junto con Richie Valens y Iggy Popper, y cortó una historia con un montón de grandes canciones que todo el mundo sigue cantando, incluyendo a los Beatles, a los Rolling, a Linda Ronstadt. Todo el mundo canta canciones suyas, aunque tuvo la suerte que la compañía decidió que como era tan bueno, iba a sacar los discos de 2 en 2. Uno como Buddy Holly y otro como los Crickets. Y en esta mezcla hizo muchos más discos de lo normales en poco más de 2 años, y por eso tenemos una gran colección de discos suyos. Si ustedes han visto, algunos lo habrán visto, la película de Elvis, la película que cuenta la vida de Elvis, que ha sido candidata a los Oscar y demás, verán que en las primeras giras de Elvis va con un grupo, con unos cantantes country tirando a cursi. Uno se llama Hank Snow y su hijo, que se hacía firmar Jimmy Rogers. La película ridiculiza al padre y al hijo. Este es Jimmy Rogers. Le ridiculiza y se ve que no tiene nada que hacer frente a la vitalidad y al entusiasmo de Elvis Presley. Pues curiosamente, este chico, el hijo del que se reía, tuvo 2 números 1 en plena pelea con Elvis Presley. Una fue Honeycomb y otra fue Woman, ya lo escucharemos, Woman from Liberia o from Liberia. Por cierto, Jimmy Rogers tiene el nombre y apellido de uno de los grandes pioneros de la música country, que se llamaba también Jimmy Rogers, pero que no tiene nada de parentesco con él. Se lo puso para no ponerse el apellido de su padre y para que la gente sintiera que estaba rindiendo homenaje a uno de sus anteriores. Y ahora llegamos a otro de los grandes descubrimientos de la música rock, de la evolución de la música rock. Los Everly Brothers sí eran hermanos, Don y Phil Everly. Cantaban con sus padres en un espectáculo que tenían 2 voces prodigiosamente empastadas y querían grabar discos y nadie se los quería grabar porque el rock and roll era mucho más fuerte que sus músicas. Pero tuvieron la suerte que un sello pequeño, Cadence Records, dirigida por un tal Archie Bleyer, cuento todo esto porque son los protagonistas de esta historia. Les oyó, les dijo que les gustaría grabarle algo, pero no tenían canciones. Y había un matrimonio, el matrimonio Budlows y Brian Bryan, que tenía algunas canciones que no les quería nadie, entre otros nadie Elvis Presley. Y entonces se la presentó al Archie Bleyer y Archie dijo: tengo una canción que no quiere cantar nadie y tengo unos cantantes que no tienen canciones. Se la hizo grabar y ahí nació el primer rock and roll a 2 voces. Eso que he dicho que la gente pensaba que era imposible, lo hicieron los Everly Brothers. Y este año tienen su primer número 1 con esta canción que se llama Levántate, Susanita. Ven ustedes que Feliz y Buddy Bryan son los autores del matrimonio. Archie Bleyer, cuando la oye, dice que no la saca. ¿Por qué? Porque uno de los 2 hermanos era novio de su hija y la hija se llamaba Susie. Y parece ser que lo que da a pensar la canción es que están recostados o echados en un cine de esos con coche. Se acabó la película y dice: levántate, Susanita, y el padre dice: ¿qué habrán estado haciendo? Y no lo quiere sacar, pero al final la compañía le dice que lo saque y Wake Up Little Susie es el primer número 1 de los Everly Brothers, y además, como ven en la etiqueta, vocal con orquesta. Ya tenemos orquesta y coros y 2 voces. A partir de ahí pues vienen las voces de los Beatles, las voces de los Beach Boys en muy pocos años, pero cada cosa a su tiempo. Porque volvemos con Elvis Presley.
mí es que Elvis Presley me emociona y me rompe la voz, con una canción que se llama El Rod de la Cárcel. Elvis Presley estaba a punto de irse al servicio militar y no le dejaban grabar más. Y la compañía, en vista del fenómeno que era Elvis, el día que Elvis se enroló en el servicio militar, le llegaron amenazas de muertes al sargento que le cortó el pelo. Le cortó el tupé y le dejó lo que los soldados rasos teníamos en aquella época. Bueno, pues pidieron permiso para hacer su película y así consiguió hacer El Rod de la Cárcel como película con grandísimas canciones y entre otras El Rod de la Cárcel, que también en español grabaron los Tin Tops, el famoso grupo adaptador de rock de México. Me doy cuenta que se me acaba bastante. Deben quedar 5 minutos quizás. Miro a mis compañeros, me miran con cara de pena y dicen que 4. Pues voy a hablar de algunos más. Porque detrás de Elvis llega el número 1, Sam Cooke. Sam Cooke era un cantante negro que cantaba música espiritual con un grupo llamado los Soul Stirrers y que eran adorados por los aficionados a la música religiosa. Pero a él le gustaba el pop y entonces grabó un disco con otro nombre, él solo, de otro tipo de música. No cayó nadie, todo el mundo supo que era Sam Cooke, le cayeron todas las broncas, le echaron de las iglesias y por suerte para nosotros Sam Cooke siguió grabando, hizo esta canción que es una preciosidad, que se llama You Send Me. El sentido de la película es título es Tú me emocionas, porque si no sería Tú me envías a mí, pero es Tú me emocionas, una balada preciosa. Empieza entonces a funcionar las baladas negras, lo que luego sería la música soul. Sam Cooke también tiene la desgracia de morir joven, le mata la encargada de un motel golpeándole en la cabeza con un bate de béisbol y queda suelta porque dicen que le estaba amenazando a una chica y era negro. Por cierto, en mi primer viaje a Los Ángeles dormí en ese motel y estuve buscando por todos lados que no estuviera la encargada del béisbol. Y vamos casi a cerrar, o 2 canciones, me dejan 2. Pat Boone, ese cantante magnífico pero cursi, por cierto, un dato, tenía 4 o 5 hijas que formaron el grupo de las Boone Sisters, que tuvieron algún pequeño éxito y una de ellas se convirtió en solista y llegó a ganar el Oscar a la mejor canción en una película. Pero como quedan años para hablar, ya iremos hablando de ella. Esta canción de este disco de Pat Boone es una balada de amor, se llama Amor de Abril, es decir, amor primaveral, y fue número 1. Y voy a cerrar con la primera canción de esta historia que se dedica a los guateques. El guateque se llamaba en Estados Unidos Hop, H-O-P. Y el grupo de Danny and the Juniors, a final de año, hace una canción que se llama At the Hop, en el guateque. Y ese At the Hop se convierte en un himno que han seguido cantando mucha gente en películas, en todo lo que quiere rememorar la época. Se hacía entonces canciones escolares y esta es una de las más brillantes y es un puro rock a 4 voces que suena muy bien. Les advierto que me he dejado aquí la canción de Claudio Villa, que ganó otra vez Sanremo con Corde de la mía guitarra, cuerda de mi guitarra. Lo siento, ese tiempo que me da el equipo, dicen que tienen otros compromisos más importantes que yo y lo entiendo. Así que vuelvo con el año 58, vuelvo la semana que viene a esta misma hora, y ustedes lo pueden oír a esta misma hora o escucharlo cuando les dé la gana, porque está en eso que creo que llaman podcast. Disfrútenlo, por favor.